Pensó que no aparecía, aquí estoy. Gracias por acompañarme. Un placer en lo que es esta última semana de este 2021, que esperamos no se repita. Si fuera por mí, borraría mucho del mapa de lo que ocurrió en el 2020 y en el 2021, y me imagino que usted está de acuerdo. Así son las cosas. ¿Qué le parece si hablamos un poco de los bolsillos, de la economía, de lo que está pasando, de lo más interesante que ocurrió en el 2021 y de lo que dice un experto en el tema puede avecinarse para el 2022? Esa es una de las cosas que vamos a analizar. También una sorpresa porque con tanta gente sin poder salir ha aumentado el número de homicidios y no necesariamente en los hogares. ¿Por qué? ¿Por qué tantos asesinatos más que los que se reportaban en años previos? Investigamos el tema. Una más tiene que ver con la seguridad cibernética y con cosas que se pueden hacer para que no nos hagan trampa a través de una pantalla de computadora o de tableta o del celular. De todo un poco, como en botica. ¿Me acompañan? Vamos con todo. Hora de balances y en el caso de la economía, en el caso de los bolsillos, no solo lo que ha ocurrido a lo largo de este año, sino lo que se visualiza para el 2022. Le agradezco mucho que me acompañe el economista Isaac Cohen. Caballero, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo le va? Como siempre, un gusto. Muy amable. ¿Qué destacas de lo que ha sido este 21? Bueno, estábamos saliendo de la recesión esa profunda que causó la pandemia en el año 2020 y salimos bien. Hubo cambio de gobierno en Estados Unidos, eso fue importante porque el nuevo gobierno adoptó medidas de estímulo. Hubo un paquete grande que se adoptó en donde habían bastante ayuda para las personas desempleadas, los que tenían problemas con la renta y varios apoyos que hubo, casi eran 1.400 millones de dólares, 1.400 millones de dólares que se pusieron al servicio de las personas, y eso ayudó que la economía saliera. Y empezaron a tener efecto las vacunas también, lo cual fue muy positivo en la primera mitad del año. Pero llegando hacia el verano, lo que ocurrió es que empezaron a haber dificultades para vacunar, por ejemplo, y por ahí apareció una variante que le llamaron Delta, y empezó a haber nuevamente temor de salir para la gente. Algunos estados adoptaron medidas de control nuevamente, de manera que hacia el final del verano la economía empezó a caer. Y en ese momento, como resultado del estímulo que se había venido dando, empieza a haber dificultades para satisfacer la demanda y eso empieza a generar inflación. De manera que estamos cerrando el año con una economía que empezó muy bien en la primera mitad, empezó a retroceder hacia el verano y ahora estamos terminando con inflación. Tenemos para el 2022 ese panorama que incluye inflación, niveles que no veíamos en décadas, aunque claro, cuando se compara con lo que hemos vivido en Latinoamérica no es nada 6% anual, pero en este país asusta. El empleo ha crecido notablemente, aunque todavía hay muchísima gente que se niega a aceptar el tipo de empleos que se están ofreciendo. La cadena de suministro sigue dañada, hay retardo en una cantidad de cosas para llegar a las estanterías y al mismo tiempo estamos en un mercado de bienes raíces explosivo. Los precios de las viviendas han aumentado de una forma impresionante. ¿Qué es realista que ves para el 2022? Bueno, en primer lugar, la Reserva Federal va a empezar a dejar de financiar, comprar bonos garantizados por el gobierno y bonos garantizados por hipotecas. Eso va indudablemente a frenar el mercado de vivienda de inmediato. Vamos a ver una reducción de la oferta de crédito para vivienda, que se va a volver más caro y por consiguiente va a ser más difícil conseguir.
Luego viene, si la Reserva Federal acelera las compras de bonos del gobierno y los garantizados por hipotecas, vamos a tener un alza de la tasa de interés probablemente hacia mediados del año entrante. Y eso va a frenar la economía aún más. Porque de aquí en adelante el empleo está, como muy bien lo dijiste, bastante bien. Estamos llegando a casi 4% de desempleo. Está muy cerca de lo que era antes de la pandemia. Entonces el Banco Central lo que tiene que hacer es orientarse a controlar la inflación, porque la inflación sí está pegando, estamos hablando de 5 o 6% al año. Tienes razón, en Estados Unidos eso es muy molesto, no en nuestros países, pero definitivamente va a tener que haber una acción de la Reserva Federal y muy probablemente el año entrante va a ser un año en donde la economía se va a ver frenada para controlar la inflación por parte de la Reserva Federal. ¿Olor a recesión? Todavía no, estamos todavía en medio de la reactivación económica saliendo de la pandemia, nos ha costado salir de la pandemia, pero si volvemos a tener otro bicho que nos ataque como este Omicron que se aparece por ahora y que empieza a generar angustia, empieza a generar pánico, la gente no quiere salir, y los gobiernos empiezan a preocupar, probablemente algunos en Europa, por ejemplo, han empezado a poner controles. Si nos vuelve a pasar eso, vamos a tener que cerrar la economía otra vez y eso obviamente nos puede hacer caer en otra recesión. Pero no estamos ahí todavía no se sabe si el virus va a pegar con la fuerza que se dice. Isaac, una de las cosas más curiosas que he visto en el 2021 tiene que ver con esos millones que durante meses se negaron a integrarse al mercado laboral. Y curiosamente todavía hay muchos, lo que pasa que obviamente surge gente nueva en el mercado laboral, pero hay gente que por alguna razón ha logrado sobrevivir durante mucho tiempo sin empezar un nuevo empleo. ¿A qué se debe eso? ¿Qué piensas que ha ocurrido? ¿Cómo se ha logrado? Porque este país no se destaca tampoco por la gran cantidad de ahorro que tiene el ciudadano promedio. No, efectivamente, lo que pasa es que había bastante ayuda. Estaban recibiendo $300 a la semana más del seguro de desempleo. Entonces había mucha gente que estaba ganando más sin trabajar que trabajando, especialmente las personas que trabajaban por salario mínimo. Pero eso empezó a cambiar y los salarios empezaron a subir porque los empresarios empezaron a descubrir que no era tan fácil persuadir a la gente que volviera al mercado de trabajo. Por el temor a la pandemia, por el hecho de que las escuelas estaban cerradas, no tenían dónde poner a los hijos, y entonces las empresas tuvieron que hacer bastante para poder estimular el retorno de las personas al trabajo. Y lo estamos viendo, eso está funcionando, los salarios han aumentado respetablemente, todavía debajo de la tasa de inflación, pero han aumentado y eso ha estimulado al mercado de trabajo. Una más tiene que ver con el ángulo político. En el 2022 hay elecciones en el Congreso y si por alguna razón el apretarle el cinturón a la economía para que no se recaliente con la inflación genera algo parecido a una recesión, me parece que va a ser trágico para el lado demócrata cuando llegue noviembre. Claro, hay además el hecho, Pedro, de que en este país el partido que domina la Casa Blanca generalmente pierde escaños en las elecciones de mediano plazo, o sea, de mediano término. Eso significa de que las probabilidades de que el Partido Demócrata pierda la mayoría en la Cámara de Representantes son muy altas, y lo cual significa que los últimos 2 años o los siguientes 2 años del presidente Biden yo creo que van a ser más difíciles que los primeros 2. Porque esto le pasó al presidente Barack Obama, por cierto. En sus primeros 2 años fueron de intensa aprobación de medidas importantes y en los siguientes 2 años no pudo lograr la aprobación de muchas cosas precisamente porque perdió la mayoría en el Congreso. Entonces, vamos a ver, la economía a veces influencia las elecciones, no siempre, pero la economía influencia las elecciones y si hay una recesión o si las tasas de interés están muy altas y la Reserva Federal está frenando mucho la economía, esto puede afectar mucho más al Partido Demócrata. Caballero, un gran abrazo y muchísimas felicidades y nos volvemos a hablar hasta el doble 2.
prosperidad y salud en 2022, Pedro. Igualmente para ti y para tus seres queridos. Un gran abrazo. Gracias, otro. Ya regresamos.